Pues vamos a tomar ahora lo del sacramento de la confirmación, ¿verdad? Y este sacramento que cada día se celebra menos porque pues, los muchachos ya no quieren confirmarse. Bueno, vamos a entrar con el número 1286 directamente. Lupita Rodríguez. Sí. 1286. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaba sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realiza en una comunión total con el Espíritu Santo, que el Padre le da sin medida. Muy bien, pues por supuesto que el protagonista principal del sacramento de la confirmación es el Espíritu Santo, ¿verdad? Digo, no porque el Padre y el Hijo no lo sean, por supuesto, el Padre es el que envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es enviado sobre nosotros de la misma manera que el Espíritu Santo mismo fue enviado sobre Jesús. Apenas el domingo pasado celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor y en esa fiesta, con toda claridad, con toda contundencia, el Espíritu se nota sobre Jesús, ¿verdad? Está como paloma que desciende sobre Jesús, que incluso después, ¿verdad? En especial Lucas, cuando coloca a Jesús al inicio de su ministerio, va a la sinagoga de de Nazaret, y ahí él mismo lo dice, ¿verdad? Toma el profeta Isaías, de hecho aquí dice, donde dice, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperando. Entonces Jesús toma ese texto del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, etcétera, ¿verdad? O sea, tanto lo vemos en el día del bautismo como lo anuncia el mismo Jesús el día cuando inicia su ministerio. Comienza a hablar diciendo, el Espíritu, esto se ha cumplido hoy. O sea, el Espíritu descendiendo sobre mí. Entonces, ya lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento se cumple contundentemente en Jesús. Número siguiente, 1287, Rafa, ¿quieres? Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua y luego, de manera más manifiesta, el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Ok, entonces, por supuesto que Jesús recibe el Espíritu Santo, pero también es la promesa de Jesús para su iglesia. Les enviaré mi Espíritu. El capítulo
15 y 16, sobre todo de Juan, todo él habla de les enviaré al Consolador. Él les hará entender mis palabras, les revelará lo que todavía yo no les puedo decir ahora, ¿verdad? Y por supuesto que el día de la resurrección, según Juan, les da el Espíritu a sus apóstoles. Y según Lucas, en Pentecostés, reciben el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego, y no para que ellos se lo queden, sino para transmitirlo a todo el pueblo de Dios. Definitivamente, un cristiano tiene que saber, tener bien claro que hay dos actores importantes en la vida de un cristiano para llevarlo al Padre. Sí, Jesús, por supuesto, pero también el Espíritu Santo, sin el cual Jesús es una utopía, una verdadera locura, un sinsentido. Entonces, el Espíritu Santo es pieza clave en nuestra vida como cristianos, tan clave como Jesús. Número 1288, Humberto, ¿puedes leer? Sí. Desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la carta a los hebreos se recuerda, entre los primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. En esta imposición de las manos, la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Ok, bueno, a ver, una palabra rara. Neófito. ¿Qué significa neófito? Que no saben, que no saben. A ver. Nuevos, que no saben, iniciados. Neófito. Neo, nueva, fito, planta, ¿verdad? El fitoplancton, famoso, ¿verdad? El plancton que es como planta. Neófito es la nueva plantita que es el nuevo cristiano recién nacidito por las aguas del bautismo, ¿verdad? Entonces habla de que comunicaba los apóstoles a los neófitos mediante la imposición de manos el don del Espíritu Santo. La carta a los hebreos explica, ¿verdad?, entre los primeros elementos de formación cristiana, la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Ya la carta a los hebreos habla de esta imposición de manos. Esta imposición de manos que en la tradición de la Iglesia significa la invocación del Espíritu Santo. Ya lo habíamos mencionado antes, ¿verdad?, cuando hablábamos de la liturgia, que la imposición de manos, por ejemplo, sobre el pan y el vino, es la invocación del Espíritu Santo para que se transformen en el cuerpo y la sangre. Por eso es que es en ese momento que nos ponemos de rodillas en misa, ¿verdad? Porque es en ese momento que el pan y el vino dejan de ser eso para ser cuerpo y sangre, ¿verdad? O la imposición de manos en los ministros que van a ser ordenados diáconos, presbíteros u obispos, se les imponen las manos como signo de la efusión del Espíritu Santo que los transforma, ¿verdad? O nos transforma. Bueno, en la iniciación cristiana también está la imposición de manos. No solamente el transformarse por medio del bautismo en hijos e hijas de Dios, como otros Cristos, sino también la imposición de manos que nos da el don del Espíritu Santo. Número 1289, Lore, por favor. Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, Cristo. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente.
Por eso, en Oriente se llama a este sacramento crismación. Unción con el crisma o mirón, que significa crisma. En Occidente el nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Bueno, ok, entonces, aquí ya está hablando acerca de dos nombres, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la crismación. Crisma, este elemento fundamental en el sacramento, ¿verdad?, de la confirmación. Junto con la imposición de manos, la crismación. Crisma con óleo, con aceite, para ungir, o sea, se trata de ungir. Desgraciadamente, pues muchos de nosotros los sacerdotes hemos reducido esa unción a una tocadita ahí en la cabecita, ¿verdad? Y nada más así. Y ni se siente. Pero ya desde el Antiguo Testamento la crismación, hablaba alguno de los salmos, por ejemplo, miren el aceite que escurre por las barbas de Aarón, porque se le consagraba para que oliera a consagrado. Ese era el papel del crisma. Se los he dicho en otras ocasiones, lo repetimos, ¿verdad? La forma en la que se hacían los perfumes antes no era a través de alcoholes o éteres, sino a través de el aceite. No utilizaban ahora los perfumes como nosotros, ¿verdad? Que es con alcohol, ¿verdad? Era más bien con aceite. Y de ahí viene el nombre de cristiano. ¿Por qué? Pues, ¿qué significa cristiano? Ungido, aceitado. Ese es nuestro nombre. O también Mesías, ¿verdad? Somos los mesiánicos, los crismados, los ungidos. Entonces, el aceite se añadió como para efectivamente significar lo que era una consagración. Robustece la gracia bautismal. Porque hay que decirlo, en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, por supuesto. Ese es el objetivo del bautismo, que por el Espíritu Santo seamos transformados en otro Cristo. Pero el sacramento de la confirmación es un sacramento que va en orden al robustecimiento, a la, como dice el nombre, confirmación, a la afirmación de ese don del Espíritu Santo. También recuerdo que comentaba usted cuando empezábamos con el bautismo que el mismo rito se hacía o al mismo tiempo, algo así comentaba, el bautismo y la confirmación. Bueno, de hecho, en la confirmación de adultos, ahí se hace la confirmación, no hay el óleo se pone sobre el bautizado no para consagrar, sino para darle el sacramento de la confirmación, efectivamente. Entonces, ahí ya lo veremos, ¿verdad? El ministro de la confirmación no es un obispo, sino el que bautice. ¿De acuerdo? Silvia, ¿puedes tú el otro número? 1290. En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias rurales, que agrandaron las diócesis, ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir
la plenitud al bautismo. Se establece la separación temporal de ambos sacramentos. En Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón consagrado por un obispo. El mirón, ¿verdad? Es decir, el crisma consagrado por el obispo. Observen algo aquí importantísimo. El sacramento de la confirmación se le reserva al obispo. Es decir, el sacramento de la confirmación no solamente es la plenitud del Espíritu Santo, sino también va a tener un sentido de pertenencia o de conexión con el obispo. La iglesia está fundada sobre los apóstoles y sus sucesores. Nosotros tenemos este dogma de fe, ¿verdad? Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y cuando hablamos de iglesia apostólica, estamos hablando, por un lado, ya lo vimos cuando vimos la parte del credo, estamos hablando de una iglesia que está fundada sobre los apóstoles. Cristo quiso que los apóstoles fundaran la iglesia, extendieran la iglesia, se encargaran de la iglesia. Esto es una decisión de Jesús. ¿Por qué quiso que la iglesia no fuera democrática, sino fuera apostólica? Bueno, pues es decisión de Jesús. Bueno, el separar la confirmación del bautismo, especialmente en la iglesia latina, es un querer acentuar el hecho de que nosotros pertenecemos a la iglesia apostólica. Es de un obispo. No estamos desligados de él, aunque casi no lo veamos. Él es el que, por ejemplo, sin él yo no estaría aquí. Yo soy delegado del obispo, soy servidor del obispo. Mi ministerio no está al margen del obispo. Entonces, ya el hecho de que yo esté aquí, dice, la iglesia es apostólica, es de un obispo. Y especialmente el sacramento de la confirmación me conecta con ese obispo. Lo vamos a ver un poco más adelante, se va a insistir en eso. 1292, Clara, por favor. La práctica de las iglesias de Oriente destaca más la unidad de la iniciación cristiana. La de la iglesia latina expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo, garante y servidor de la unidad de su iglesia, de su catolicidad y su apostolicidad, y por ello el vínculo con los orígenes apostólicos de la iglesia de Cristo. Me vincula con los orígenes. Este sacramento también tiene este aire de esta fe que estoy recibiendo. Es una fe que me traslada a 2000 años atrás, hasta allá, hasta Jerusalén, con los apóstoles y por lo tanto con Cristo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Tiene también este sentido de llevarme a los orígenes de la iglesia. Bueno, los signos y el rito de la confirmación. 1293, Olivia, por favor. En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción, lo que la unción designa e imprime el sello espiritual. La unción es el símbolo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría, purifica. Unción antes y después del baño.
y da agilidad la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Bueno, de hecho, ya habíamos hablado de estas dimensiones. Bueno, aquí introduce una nueva, pero estas dimensiones del aceite. Primero, signo de abundancia y de alegría. Bueno, alguien podrá decir, bueno, ¿cómo es que el aceite puede ser signo de abundancia y de alegría? O sea, el signo de abundancia, pues mejor el oro, ¿no? O de alegría el oro. Bueno, pero contextualicemos en el ambiente mediterráneo. La comida mediterránea tiene una de sus grandes bases, es el aceite de olivo. Ustedes saben que el aceite de olivo es de los aceites más sanos y de mejor calidad para el cuerpo humano. Si tú quieres vivir sanamente, toma aceite de olivo. Bueno, claro, tener aceite de olivo no es nada fácil. Ustedes lo saben, ¿verdad? No es de los aceites baratos, es un aceite que es un poco más caro. Hacer aceite requiere un buen de aceitunas y de olivos. Entonces, es un signo de abundancia y de alegría también, porque es signo de la comida, del compartir y de pues, un sabor, la verdad, como pocos, ¿no? Bueno, pero además de eso dice, purifica antes y después del baño y da agilidad. Esto es el otro sentido del aceite. Ya lo habíamos dicho. Los deportistas necesitan, antes de la competencia, pues sus masajes, ¿verdad? Para que vayan calentando, que vayan preparando. Y los entrenadores utilizan ungüentos, que son aceites, nada más que aceites más concentrados, pero antiguamente era puro aceite. Y es signo de curación. Ustedes mejor que yo saben que las pomadas en la farmacia pues curan, ¿verdad? A veces, no sé, tienen cortisona o otras sustancias que complementan esa curación. ¿Ibas a decir? Sí, ¿por qué la hermana de Lázaro María le puso a Jesús aceite si él era santo y vaya, la curación, él curaba a las manos? ¿Por qué la hermana de Lázaro, cuando Ajá. Jesús la visita, hay un pasaje bíblico, no tengo ahorita en el versículo, que ella le pone, le unge aceite a Jesús, un aceite súper caro, ¿no? Pero no era solamente el aceite, era un perfume Sí. a base de aceite. Claro. Y cuando van las mujeres al sepulcro, ¿verdad? Para ungir a Cristo, no es para curarlo, es para perfumarlo, que es la tercera función. Irradia belleza, santidad y fuerza. Y ese es propiamente el sentido del crisma. Se me pasó, lo hubiera traído para que olieran el crisma, compararan los otros aceites con el santo crisma. Los otros aceites, el aceite de los catecúmenos y el aceite de la unción de los enfermos, es solamente el aceite de olivo. Huele a aceite de olivo y nada más. Pero el santo crisma, no sé quiénes, ustedes catequistas, seguramente lo han oído, los ceremonieros, ¿verdad? Lo huelen y huele distinto, huele a perfume. Entonces, ese es el sentido. Por eso son tres tipos distintos de aceite. Uno, para preparar a la competencia. Otro, para curar, la unción de los enfermos. Y otro, para consagrar, embellecer, enaltecer, ungir, crisma. ¿Ok? Bueno. 1294
por favor, Silvia. No, Isabel, ay, perdón. Es que el nombre está por abajo del... Todas Isabel, perdón. estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del Santo Crisma después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida dependa el buen olor. Desprenda. Toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. El buen olor de Cristo, del que habla San Pablo, ¿verdad? El buen olor de Cristo, que es el olor de nuestras obras, ¿verdad? Simbolizado en ese crisma. Bien, entonces... Ya olemos a Cristo. Ya huelen a Cristo a través de sus acciones, ¿verdad? Nuestras obras, claro. Muy bien. Significadas por ese buen olor del Cristo. Número 1299, Lupita. Atrás. Atrás. En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu, y el obispo invoca así la efusión del Espíritu. En este caso vamos a leer qué es lo que dice el obispo. Leamos con atención, por favor, Lupita. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor. Esa es la oración que hace el obispo cuando extiende las manos sobre los que se confirman, ¿verdad? Y noten que lo que dice es: envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito, llénalos del Espíritu de sabiduría, y empieza a hablar de los famosos 7 dones del Espíritu Santo, que son 7 dones, pero no son limitativos a esos dones. El Espíritu Santo te llena de todos los demás dones que tú necesitas para tu vida cristiana. Entonces, es el primer momento en el que el obispo invoca el Espíritu Santo, pero junto con ese se complementa el rito esencial del sacramento. 1300, Leti. Sigue el rito esencial del sacramento. En el rito latino, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano, y con las palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales, el rito bizantino, la unción del mirón se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo: la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. Y cada unción va acompañada de la fórmula en español, por favor. Sello del don que es el Espíritu Santo. Ok, fíjense que nosotros aquí es nada más en la frente que el obispo signa, pero en la iglesia oriental, que
Bueno, la iglesia oriental se caracteriza por la abundancia. Si ustedes han ido a una celebración oriental o véanla en YouTube, van a ver la abundancia que es una celebración ortodoxa, bueno, oriental en general. Oraciones y oraciones e incensaciones. Si a alguno le parece que echamos mucho humo en las misas, nosotros, hombre, quítate que ahí te voy. Y son vueltas y vueltas sobre el altar y cantos y persinadas, cada rato se están persinando. Y bueno, eso también se pone de manifiesto en el rito de crismación, en el rito oriental. Y le signan la frente, y le signan los oídos, y le signan las manos y los pies. Y bueno, es una cosa impresionante, ¿verdad? El rito de iniciación cristiana de adultos, por cierto, para los adultos, como hoy, no sé si estuvieron en la misa de 10 o en la de las 7 de la noche, hicimos la presentación de los catecúmenos. Y yo los signé a las catecúmenas en la frente. Pero el ritual dice, puedes hacerlo en todo el cuerpo, en el pecho y en la espalda y en los oídos y en la boca y darle muchos sentidos. Pero yo me limité nada más a la frente para que no sea tan largo, ¿no? Y aquí, ¿no? También en el pecho. Pero en el pecho fue ya la asignación con el óleo de los catecúmenos. Ok. Al final de la presentación ya la ungí con el óleo de los catecúmenos. Porque le decía yo a las catecúmenas, se van a preparar a una competencia contra el pecado, ¿verdad? Contra sí mismas. Entonces, para eso las ungimos con el óleo de los catecúmenos. Ahí queda muy claro, porque se van a preparar a su etapa final, hacia allá el bautismo, la lucha contra el pecado, contra el maligno, contra su egoísmo, contra sí mismas, ¿verdad? Desgraciadamente, en el ritual de bautismo de niños, pues pierde mucho su significado, porque los signas, pues un niño que, pues, ¿cómo va a batallar? Y además, por 5 minutos, porque a los 5 minutos ya le cae el agua. Entonces, ahí se opaca mucho esa unción catecumenal. Pero en cambio, con los adultos, en el rito de adultos, queda muy claro, ¿verdad? Y de hecho se hace en repetidas ocasiones, se puede repetir tantas veces como sea necesario. Entonces, y esto salió porque estaba yo diciendo que los obispos en el rito oriental signan muchas veces a los confirmados, ¿ok? Bueno, y finalmente 1301, entonces ya vimos primero la imposición de manos con la epíclesis, esta oración que vimos que es una epíclesis, es una invocación sobre, epicaleo, llamar sobre los candidatos al Espíritu Santo. Y luego viene la crismación, recibe por esta, no sé si aquí lo dice, no la dice, pero lo que dice el obispo es, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Así lo dice. Ok, bueno. Y luego viene lo último, que es el beso de la paz. 1301. Por favor. El beso de la paz con el que concluye el rito del sacramento significa y manifiesta la comunión celestial con el obispo y con eclesial con todos los fieles en comunión eclesial del obispo con los fieles, ¿verdad? Entonces, el beso de la paz o la famosa cachetadita. A ver, yo recuerdo haber tenido un párroco cuando yo estaba de seminarista que verdaderamente les daba una terrible cachetada. Yo me quedé impactado, ¿verdad? Que en paz descanse, ya está en el cielo el párroco. Porque decía él que es como los militares que van a la lucha
y tienen que ser fuertes, ¿verdad? Entonces les da un cachetadón terrible que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Es un símbolo de paz, no de guerra. Entonces, muchos obispos ya no hacen, y es que no es una cachetada, es una palmadita. Es una palmadita de ternura, de cariño, de paz, de amor, ¿verdad? Como cuando al niño le dices, ay, qué bonito estás, ¿no? Bueno, ese es el sentido. Y de hecho, algunos obispos, en vez de dar la cachetadita o la palmadita, dan el abrazo de paz o el beso de la paz. Que recuerden que el beso de la paz no es realmente un beso, es un abrazarse, como si fuera un beso. Bueno, ok, entonces es la imposición de manos, la unción y el saludo de paz. ¿Ok? Vamos con los efectos de la confirmación. Vamos a ver este número 1303. Flor, por favor. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la raza básica. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Ok, esto es en lo que se basaba el Padre, ¿verdad? Confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir vergüenza de la cruz. Ese era el sentido que le daba el Padre, pero en realidad es más bien un abrazo de paz, insisto. Entonces, bueno, todos estos son los efectos de la confirmación. Creo que está claro, ¿verdad? Ya sería redundante. Vamos a ver ahora quién puede recibir este sacramento y vamos directo al número 1307. Roger, por favor. La costumbre latina desde hace siglos indica la edad del uso de razón como punto de referencia para recibir la confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón. Bueno, entonces, ¿quién recibe la confirmación? Alguien ya en uso de razón. Y aquí hay que aclarar, ¿qué es eso de uso de razón? No es que tú llegues a los 18 años. El uso de razón para la iglesia es más o menos a los 7 años. Ese es el criterio, ¿verdad? Cuando ya los niños ya han madurado su razonamiento, ya entienden las cosas. Entonces, es cuando, de hecho, también se les invita a hacer el catecismo, porque ya tienen uso de razón, ya van entendiendo las cosas. Entonces, la confirmación es a partir de ese momento en la Iglesia Latina. Aunque, si hay peligro de muerte, hay que confirmar de inmediato. En cuyo caso, hasta yo puedo hacerlo, ¿verdad? No necesito el permiso, la delegación, sino ya el derecho canónico y el derecho litúrgico me dan la autoridad para confirmar. Entonces, cualquiera, pero en uso de razón, ¿ok? En la Iglesia Latina. En la Iglesia Ortodoxa no, desde chiquitos, porque recuerden que ellos no separan bautismo y confirmación. Número 1309. Allá atrás, por favor. Dice, la preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano con una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con
Entonces hay que subrayar esto. Debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo. Entonces, presupone ya una primera unión con Cristo, es decir, el sacramento de la primera comunión. Primero se preparan para la primera comunión, ¿verdad? Para que conozcan lo básico. La confirmación tiene la intención de que sea una preparación a una unión más fuerte con Cristo y a una experiencia más sólida del Espíritu Santo. ¿Seguimos? Por ello, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia que Jesucristo tanto a la Iglesia universal como la comunidad parroquial. Ok, entonces dice, tiene que suscitar la pertenencia a la Iglesia, tanto Iglesia universal como Iglesia parroquial. Este es otro dato importante porque la confirmación debería de ser en el contexto de la vida parroquial. Hay algunas escuelas de religiosas que preparan a los niños para la confirmación. Yo creo que no es lo mejor. No estoy en contra, pero creo que tiene que ser más a nivel de la parroquia. De hecho, pues las monjitas a fuerza tienen que recurrir o a algún párroco o a algún obispo, pero el obispo siempre les va a repetir al párroco para que se registre el sacramento de la confirmación, para dar el acta. Las monjitas en sus escuelas no pueden dar actas, solamente lo puede hacer una parroquia. Entonces, si por ahí ustedes se enteran de que unas monjitas están dando el sacramento de la confirmación, cerciórense que esa confirmación esté ligada a alguna parroquia. Porque si no, algo anda mal ahí, Bueno, nos saltamos al ministro de la confirmación, ya para ir terminando. 13:12. 13:12. Katy, por favor. El ministro terminal de la confirmación es el obispo. El oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza, quien da también inmediatamente la confirmación en una sola celebración. Sin embargo, lo hace con el santo crisma, consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostólica de la Iglesia. Los vínculos son forzados por el sacramento de la confirmación. Otra vez, ¿verdad? Aquí se queda claro. ¿Quién normalmente confirma? El obispo. Y cuando no lo hace el obispo, incluso en la Iglesia oriental, que son los sacerdotes, recuerden que ellos no separan los sacramentos, lo hacen con el crisma que solamente el obispo puede consagrar. Yo no puedo consagrar el crisma. Se consagra por el obispo en la misa crismal de Semana Santa. Hay una misa profeso para eso. Depende de cada diócesis cuándo es esa misa crismal. Cuando las diócesis son enormes, normalmente la misa crismal es o el lunes santo, o el martes santo, o el miércoles santo. Incluso a veces puede ser fuera de la Semana Santa, antes de la Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque los párrocos tienen que venir desde la sierra. A veces tienen que recorrer 2, 3, 4 horas para llegar hasta la sede episcopal, donde está el obispo, ¿verdad? Algunas diócesis en Durango, en Chihuahua, incluso en Chiapas o en Oaxaca, bajar de la sierra, no son carreteras, autopistas, ¿verdad? Son verdaderas intríngulis, bajar hasta donde está el obispo. Entonces, por eso no se hace el Jueves Santo, sino un día antes para que el párroco pueda llegar de regreso
y el jueves sí ya celebrar. Si no, no le daría tiempo de llegar a la misa del Jueves Santo, ¿verdad? Bueno. Seguimos, perdón. Dice, en la Iglesia Latina se aplica la misma disciplina en el bautismo de adultos y cuando es admitido en la plena comunión con la Iglesia, un bautizado de otra comunidad cristiana que se ha recibido, Que no se ha recibido válidamente el sacramento de la constitución. El mismo criterio es en la Iglesia Latina. Ya que yo, ahora que en Semana Santa confirme a estas neófitas, voy a usar el crisma que consagró el obispo. ¿Ok? Bueno, y también se hace cuando se admite en la plena comunión de la Iglesia. Si hay alguna protestante que su bautismo es válido, lo que se hace es se confirma en la Iglesia con el Santo Crisma, haciendo entender que va a pertenecer ahora a la Iglesia del obispo, ¿verdad? Bueno, 13:13, Gloria. En el rito latino, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Aunque el obispo puede, por razones graves, conceder al presbítero la facultad de administrar el sacramento de la confirmación, es conveniente por el sentido mismo del sacramento que lo confiera a él mismo, sin olvidar que por esta razón la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo. Ok, ¿qué es el caso de lo que sucede aquí en la Ciudad de México? Los obispos están tan cargados de trabajo, especialmente cuando las confirmaciones son en sábado o en domingo, que entonces los vicarios episcopales tienen la potestad, la facultad de celebrar las confirmaciones. Por eso ustedes han visto, especialmente catequistas, ¿verdad?, que han venido también los vicarios episcopales a confirmar, porque a veces el obispo no le da tiempo. No. Ok. Me quiso dar un calambre. Cuidado. ¿Seguimos? Los obispos son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. Ok, entonces repetimos, ¿verdad? Por último, por favor, Angie. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede darle la confirmación. En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso el de la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Ok, entonces, repetimos, ¿verdad? Aunque el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, hay forma en que extraordinariamente los presbíteros confirmemos. El diácono no puede confirmar. Es una de las diferencias entre diácono y presbítero. El diácono puede bautizar, sí, pero no puede confirmar. Solamente un presbítero puede confirmar de manera extraordinaria y el obispo de manera ordinaria. Recuerden esta distinción entre el ordinario y el extraordinario. Yo soy ministro ordinario de la comunión, Lupita es ministra extraordinaria de la comunión. O sea, de rutina, quien lo tiene que hacer soy yo. Excepcionalmente, y por ciertas circunstancias, lo pueden hacer las que han sido autorizadas para eso. Bueno, aquí lo dejamos. Sacramento de la confirmación. ¿Algo más? Perdón, quería preguntar algo. He visto que, y he ido a veces a recoger los 3 aceititos, es muy diferente el aceite que usan para cuando ya están en los santos óleos. Es aceite de olivo. Aceite de olivo, tal cual.
¿Es el mismo que usan para la ¿Para cocinar? confirmación? No. Ah, no. Los tres son distintos. El primero y el segundo, que es el de catecúmenos y el de unción de enfermos, es solamente aceite de olivo. Bendecidos por separado por el obispo, pero ahí sí yo sí puedo bendecir aceite de catecúmenos y aceite de enfermos. El santo crisma no, incluso algunas veces el santo crisma trae unas como virutitas que son las esencias, las plantas que se le ponen para perfumar ese aceite. ¿Ok? Es totalmente distinto. A ver si me recuerdo que la próxima clase, para que los huelan, los traiga, ¿eh?